Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué horario hay en tu país o donde quiera que me veas. Quiero decirte que Dios te bendiga. Bienvenidos a este canal. Soy la pastora Jennifer Vega Solano, ministro de Liberación y Sanidad. Y vamos a empezar con estas clases. Estamos impartiendo unas clases y quiero empezar hablándoles acerca de las maldiciones generacionales. Hay mucha controversia en este tema de las maldiciones generacionales. No se sabe, hay pastores que dicen que sí existen las maldiciones generacionales y hay otros que no apoyan esta idea, ¿verdad? Pero realmente sí hay maldiciones generacionales y eso lo podemos ver a lo largo de la escritura. A mí me gusta dar detalles de la escritura. Yo no predico ni enseño nada que no sea que salga de la escritura. Yo no predico ideologías, yo no predico doctrinas de hombres, sino simplemente lo que está en la escritura, lo que se basa en la escritura. Y las maldiciones generacionales, sí hay maldiciones generacionales. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Quiero hablarte acerca de este tema, que hay personas o mucho pueblo de Dios no entienden en sí lo que es una maldición generacional. Bueno, vamos a empezar por detallar, por definir qué es una maldición generacional. La maldición, la misma palabra lo dice. Es algo que está mal, es algo que fluye mal y que empieza de generación a perseguir, escúcheme, a perseguir familias. Una maldición generacional son aquellas que vienen de generación en generación, que se practican de generación en generación. Ejemplo, hay personas que tienen que enfrentarse a la miseria, a la pobreza, como una maldición generacional. Es un espíritu viajero que va de generación en generación a generación. La mentira, por ejemplo, la mentira en muchas familias, en muchas generaciones, se convierte en una maldición, algo que se hereda. ¿Ok? Hay hijos que son mentirosos porque sus padres eran mentirosos, porque sus antepasados practicaban la mentira. Una de las formas de enseñar esto fácil y práctico es a través de las escrituras. Ejemplo, el padre Abraham. Abraham, padre de la fe, hombre extraordinario, hombre, pero Abraham tenía un problema. Y el problema de Abraham fue que mintió. Abraham mintió. No sé si usted ha leído la historia de Abraham cuando Abraham va a Egipto y por miedo a que a él lo maten para quedarse con su esposa porque su esposa era hermosa, entonces él miente y dice que es la hermana, le miente al faraón y el faraón ya la quería como mujer y ves que Dios le habla en un sueño y le dice que no la toque porque es esposa de Abraham. Y entonces el mismo rey faraón, el mismo rey de Egipto, el faraón, le habla estas cosas a Abraham y le dice, ¿por qué me mentiste? Casi cometo una locura. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué no dijiste que era tu esposa? Dijiste que era tu hermana. Si usted ha leído la historia de Abraham, entonces se dará cuenta que Abraham mintió. Abraham mintió. Cuando él va a Egipto, miente al faraón. Cuando nace su hijo Isaac, hijo de promesa, le pasa la misma cosa. Isaac miente y dice que no es su esposa. Dice la misma mentira años después, cuando Isaac ya es un hombre y se casa, va a Egipto y dice la misma mentira que dijo su padre Abraham con su mujer. Dice, ella no es mi esposa. Para vivir bien, una mentira que Isaac dijo, repitió el mismo patrón de maldición que su padre. Dijo una mentira para vivir bien en Egipto. Y luego esta mentira se repite con Jacob. Recordemos que Dios es Dios de Abraham,
de Isaac, y luego de Isaac nace Jacob, que de ahí vienen las 12 tribus de Israel. De Jacob nacen las 12 tribus de Israel. ¿Y Jacob quién es? Jacob es un mentiroso, un usurpador, un engañador que le miente a su padre haciéndose pasar por Esaú. Le miente, se viste como él, se hace que se huela como él, todo porque su padre Isaac ya estaba muy viejo y había perdido la vista, pero era muy bueno en el olfato. Entonces la mamá le ayuda con esta mentira a Jacob y lo hace, y le ponen piel de camello, de todo hacen para que huela a Esaú, porque Esaú trabajaba con los animales, Jacob no. Y Esaú era más fornido, era peludo, Jacob no. Entonces él tenía que tocarlo y engañó a su padre Isaac para que le diera la bendición. Una vez más vemos cómo se está repitiendo este patrón de maldición, ¿ok? Esto va de generación en generación. Vemos aquí cómo la mentira se convirtió en una maldición generacional. También la esterilidad. Vamos a notar el patrón de maldición de esterilidad que persigue a la familia desde Abraham. Abraham, su mujer, era estéril, todos lo sabemos, lo hemos leído la historia. También Isaac se casa con una mujer que también era estéril. Y solo por causa de Dios es que les permite concebir, porque había una promesa de parte de Dios de que de ahí saldría la nación de Israel. Por eso le concede a Sara tener hijos ya vieja, siendo una abuela de más de 90 años, se presume. Y también Isaac se comporta, hace lo mismo, miente y también se casa con una mujer que no le puede dar hijos. Sin embargo, logra tener a Jacob y de Jacob empiezan a salir todo lo que es la nación de Israel, los 12 patriarcas. También esto ocurre de igual manera con Jacob. Aunque Jacob se casa con Lea, que es su primera esposa, Lea le da muchos hijos, pero la mujer que Jacob ama, Raquel, es estéril también. Y se viene y se repite el mismo patrón de maldición. Notemos cómo esto va brincando de generación en generación. La mentira, la esterilidad. Entonces, habían maldiciones generacionales que viajan de un lado a otro, alcanzando la generación. Otro ejemplo de un patrón de maldición de generación lo vemos con David. David escribió lo siguiente: en iniquidad me concibió mi madre. David reconocía y él sabía que su pecado era una maldición generacional que había recibido de parte de su madre. David no logra romper esta maldición y esta se convierte en un puente para alcanzar a sus hijos. Por eso vemos que los hijos de David son atacados en el área sexual. Y vemos que Amnón viola a su hermana Tamar, un hijo de David, con otra mujer, porque en ese tiempo pues los reyes tenían concubinas, tenían muchas esposas, y uno de los hijos de David, uno de los príncipes, Amnón, viola a su hermana Tamar. Absalón, hablamos de Absalón. Absalón se acuesta con las concubinas a vista y paciencia de todo el pueblo. Por eso el profeta, cuando llega a reprender a David por lo que él había hecho, le dice: tu hijo está haciendo esas cosas. O sea, ni David sabía lo que Absalón estaba haciendo con las concubinas de David. A vista y paciencia de todo el pueblo. Aquí vemos un pecado, una maldición en cuanto a la sexualidad, a la perversión sexual. Y vemos a un Salomón también, a un Salomón que ni más ni menos tuvo 1000 mujeres, 1000 esposas, y se casaba hasta por política con la reina de Saba
por tener paz o por tener más riqueza o más bienestar, porque esto iba a aumentar las riquezas. Él se casaba por política. Salomón no le importaba con quién se casaba, simplemente lo hacía por política. Y así llegó a tener 1000 mujeres. Y se casaba de esta manera, con la que fuera por asuntos políticos nada más. O sea, para poner orden en el reino, para que haya paz, para que haya riqueza en el reino. Él reconoció al final que su maldición, su debilidad, su talón de Aquiles tenía que ver con su área sexual. Pero nunca hicieron nada. Ni David, ni sus hijos, ni los hijos de él, no hicieron nada por parar este patrón que se venía repitiendo y se convirtió en una maldición de familia en familia, de generación en generación. Entonces, ¿qué pasa con este tema? ¿Qué quiero decirles con esto? Que muchas veces no basta con saber cuál es la maldición generacional que está en tu familia o que afecta tu vida, que afecta a tus hijos. No sirve de nada saber cuál es esa maldición que nos afecta, que nos aflige, sino que debemos actuar. ¿Cómo vamos a actuar en contra de eso? ¿Cómo vamos a contrarrestar esa maldición que nos ha perseguido, que ha sido difícil de quitar de la generación para que no alcance nuestros hijos, nuestros nietos? Hay muchas personas que dicen: pastora, la maldición de mi familia es el cáncer, la maldición de mi familia nos ha perseguido los tumores, las enfermedades, las alergias, la rasquiña, los vicios, el adulterio, la fornicación, pero nadie se ha parado a ver cómo paramos esto. O sea, ¿de qué sirve? David sabía que en iniquidad lo concibió su madre. David sabía que había un problema generacional. El linaje inclusive de David y de Jesús no es un linaje totalmente limpio. Está también está Rahab, la ramera, es del linaje de David y de Jesús. Pero nunca ninguno de ellos, sacando a Jesús de la lista, nunca hicieron nada por parar esto. Salomón terminó reconociendo que tenía un problema. Pero ¿de qué sirve saber que tenemos un problema si no nos hemos parado a detener este problema? Sino que tenemos que actuar rápidamente. Aquello que nos persigue no alcance a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces vemos que la maldición viene a través del pecado. El pecado es penalizado con sentencia de muerte. Eso está en Romanos 5:12. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Vamos a ir a Génesis. En Génesis, el primer hombre que pecó, Adán maldijo en sí mismo a toda la humanidad, porque Adán y Eva representan la humanidad. No era solo que ellos pecaron y ya el asunto se quedó ahí. No, cuando el Señor creó a Adán y creó a Eva, era representando a toda una humanidad. Y entonces Adán, con su pecado, con su transgresión, maldijo en sí mismo a la humanidad. Adán no murió físicamente cuando el Señor le dijo: ciertamente si comieres de ese árbol morirás, ciertamente morirás. Él comió, la mujer comió, participaron del pecado, pero no murieron físicamente. ¿Cómo murieron? Espiritualmente. Se separaron de Dios automáticamente. El pecado, la transgresión, significa separado de Dios. Por eso el Señor vino a redimir, porque estábamos separados de Dios, porque nacimos bajo pecado. Y bajo pecado se heredan las maldiciones.
Entonces Adán murió espiritualmente, fue desechado del paraíso, de ese lugar donde podían tener la presencia de Dios, donde Dios estaba directamente comunicado con ellos. Todo ese contacto lo perdieron. Y la humanidad desde ese momento nace ligada a Satanás. Y escúcheme muy bien, la persona que no tiene a Cristo y tiene generación y se casan y tienen hijos, esa generación nace ligada a Satanás, no a Jesús. La paga del pecado es la muerte. La primera vez que aparece la palabra maldición es en Génesis 3:14. Y vamos a leerlo, 3:14, 15 y 16. Y dice así: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, y aquí le está hablando a la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí es donde aparece por primera vez la palabra maldición en las Escrituras. Cuando Adán y Eva se atreven a desobedecer a Dios, a través del pecado y de la separación de Dios, por el pecado nos separamos de Dios. A raíz de esto vienen las maldiciones. Por eso la palabra maldición se define, eso es una definición propia, se define de placentero a dañino, ¿ok? De cubierto a descubierto. En Génesis 3:16 vemos un cambio de lo placentero a lo doloroso, porque a la mujer le dice que tiene que parir ahora con dolor. Entonces, la comodidad que les daba la bendición, la cobertura que les daba la bendición de estar cerca de Dios. Inclusive hay gente que dice: es que Dios maldijo la tierra. No, Dios no maldijo la tierra. Dijo que por la causa del pecado de Adán, la tierra estaba sujeta a maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Muchas veces cometemos pecados y no queremos llevar las consecuencias de ese pecado. Creemos que venimos al Señor y pedimos perdón, lloramos y ya eso fue lo que bastó. No. Por eso el Señor pide frutos dignos de arrepentimiento, y para dar un fruto hay que sembrar. Y para sembrar se necesita tiempo, y para verlo sembrado, ver que produzca, se necesita un buen tiempo. Por eso el Señor dice: frutos dignos de arrepentimiento, porque no es solo pedir perdón. Ahora hay que mostrar que no vamos a volver a separarnos de Dios, transgrediendo la ley, siendo desobedientes. Entonces vemos cómo el hombre se separa de Dios. Dios no se separa de ellos. El hombre se separa de Dios por su pecado y entra automáticamente en maldición. La diferencia de la bendición y la maldición: cuando estamos en Dios,
Somos bendecidos por causa de nuestra obediencia, por causa de nuestra sujeción, por causa de nuestro temor hacia Él, por causa de nuestro respeto hacia Él, obtenemos la bendición. Pero ¿qué pasa? Adán, desde ese momento la humanidad cae y nace ligada a Satanás. Entonces notemos que en Génesis 3:14 en adelante nos habla y notamos inmediatamente la diferencia de cuando estaban en el jardín todo en paz, cuando estaban con el Señor, pero en el momento en que ellos desobedecen, cómo todo se les es arrebatado, cómo entran en dolor, todo cuesta. Hay gente que se queja hoy en día y es que ¿por qué cuesta tanto trabajar? ¿Por qué cuesta tanto el trabajo, traer la comida a la casa? Porque desde que Adán pecó, así son las cosas. La tierra fue sujeta a maldición por causa del hombre, por causa de la maldad del hombre. La tierra ha sido maldecida por la maldad de los hombres hasta hoy en día. No toda la humanidad está en Cristo. No todos están en Cristo y siguen pecando y siguen separados de Dios y siguen naciendo en maldición. Y la tierra se ve envuelto todo a nuestro alrededor. Cada vez que pecamos le complicamos la vida, no solo la suya, sino que a tus hijos y a tu descendencia. Estás complicando la vida de los que te van a suceder en un futuro. Por eso hay que pensar bien cuando se hacen las cosas. Dios nos libra y nos perdona. Yo siempre lo he dicho, Él nos ama y nos perdona, pero Él no nos va a librar de las consecuencias de nuestro pecado. Y a veces vamos a tener que aprender a vivir con esas consecuencias de ese pecado y a tener paciencia. Vamos a seguir. Está muy interesante ver este tema. Entonces, lo que quiero que entendamos es que la sentencia del pecado es la muerte y la maldición es diferente. ¿Por qué? Porque es un cambio de condición del hombre que se hereda. Cuando tú pecas, inmediatamente hay una sentencia de muerte sobre tu vida. Pero en ese lapso, para mientras se cumple esa sentencia de muerte, viene la maldición a escena. Y la maldición aparece en el contrato de la muerte y viene a causar un cambio de condición en el hombre. Ya no estarás seguro, sino que ahora temerás. Ya no tendrás todo fácil, ahora te costará. Ya antes no había dolor y ahora lo vas a tener. Por causa del pecado entra la maldición. Entran los temores, las inseguridades, todo eso, ese miedo a la serpiente, miedo a las culebras, a las arañas, a las alturas. El temor es una maldición y lo vamos a ver en Deuteronomio 28. Definición. La paga del pecado es muerte, pero la maldición son los intereses, la garantía de lo que ocurrirá por la permanencia del pecado. Qué fuerte, ¿verdad? Israel sufre constantemente de maldiciones. Cuando Israel pecaba, inmediatamente empezaban a vivir situaciones penosas, vergonzosas, dolorosas. Empezaban a vivir escasez, persecución, hambre, angustia. Morían a filo de espada, violaciones, miseria, pobreza. Y entonces cuando ya se veían así, clamaban: Señor, perdónanos. Clamaban al Dios de su salvación. Y entonces, para que lo librara de estas maldiciones que los perseguían. Ahora, ¿qué produce las maldiciones? ¿Qué produce las maldiciones en el hombre o de generación en generación? ¿Ok? La maldición genera arrepentimiento. Cuando el pueblo de Israel se veía en vergüenza, en persecución, siendo devastados,
ahí se alzaban las manos al Dios de su salvación, como se lo expliqué anteriormente, y clamaban a Dios y empezaban a obedecer y empezaban a entrar en pacto nuevamente con Dios. ¿Y qué pasaba? Dios les libraba, porque llegaba inmediatamente la maldición y ellos sabían esto. Ellos sabían que inmediatamente iban a entrar en maldición. Entonces, ¿qué hace la maldición? Genera arrepentimiento y reconocimiento de la falta del pecado y de la muerte. De la maldición y la bendición genera en el ser humano, la maldición genera en el ser humano una búsqueda de bienestar y satisfacción que se perdió. Nótelo, todos los seres humanos nacemos con una necesidad, con un vacío. Andamos buscando algo. Muchas veces no sabemos qué es lo que andamos buscando. Y es estar en la bendición de tu Creador. Porque el Señor no nos creó con ese propósito, con ese fin que nos perdiéramos. Que estuviéramos atados, malditos, enfermos, miserables, perseguidos, en desnudez, en escasez, en vergüenza. Él nos creó con el propósito de darnos lo mejor. Es como pensar que el mejor padre quiere traer al mundo a sus hijos para dejarlos en un caño tirado, para dejarlos en un basurero, para que pasen hambre, frío, dolor, abusos, vergüenza, desnudez. Nadie trae hijos al mundo con este propósito. Y aún mayor es Dios. No es lógico que el Señor haya creado la humanidad y le haya dado vida y haya soplado en el hombre lo que se llama en hebreo de Nemayá, que haya soplado en él, le haya dado un alma, le haya dado la apariencia de él, el soplo, la vida de él, para que terminaran así. No es lógico. Por eso, si el pecado entró por un hombre, tenía que salir por un hombre, y tenía que ser por un hombre santo, perfecto, un cordero inmolado y perfecto. Y ese fue Jesús. Por eso la maldición genera en el ser humano la necesidad de una búsqueda de bienestar y satisfacción que se perdió. La búsqueda de la libertad y de la bendición. La maldición genera vacíos, apetitos en el hombre que deben de ser saciados, pero mayormente a veces los saciamos con cosas incorrectas, con más pecado. Deuteronomio 28, les voy a dar la tarea. Yo siempre les digo, lean Deuteronomio de 28. Cuando toco este tema de las maldiciones generacionales, yo siempre les digo, lean, estudien Deuteronomio 28, apréndanse en Deuteronomio 28. Y mayormente el lado de las maldiciones, porque hay que saber la diferencia, qué es una maldición y qué no es una maldición. Para que a usted no lo engañen, para que a usted no lo enreden. Se necesita saber eso. Así que les dejo de tarea leer Deuteronomio 28. Para entender bien lo que son las bendiciones y las maldiciones, vamos a leer Deuteronomio 28, 27 y vamos a ir tocando diferentes versículos. Escuche lo que es una maldición. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, que no puede ser curado. El 28, Deuteronomio 28, 28, Jehová te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. Entonces, ¿qué es? Maldición. Si nos vamos a Deuteronomio 28, 30, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. O pongámoslo al revés. En los hombres y en las mujeres te casarás y otra mujer dormirá con tu marido. El adulterio es una maldición.
Hay gente que tapa el adulterio, es que el hombre es hombre y por cultura ellos necesitan más mujeres y acostúmbrese, porque así he oído que aconsejan a una mujer cuando el hombre le ha fallado en adulterio. Esto no es algo natural, esto no es de cultura, es una maldición. El adulterio es una maldición. El que usted haga algo como plantar una viña, pero nunca pueda comer de ella, es una maldición. Cuando no te alcanza, a pesar de que trabajas y trabajas y trabajas, es una maldición. Vamos a leer Deuteronomio 28:35 y vamos rápido. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. ¿Qué es una pústula? Una pústula es una herida. Hay gente que se le agrieta la piel, las manos, las plantas de los pies, la cabeza, y no saben ni qué es lo que tienen, y van al doctor y no hay medicina que cure eso. Aquí está escrito, es una maldición. Eso no se trata de curarlo científicamente, es una maldición. 28:41, Deuteronomio 28:41, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti. Escuche, porque irán en cautiverio. Una maldición. Irán en cautiverio. ¡Qué fuerte! Quedan totalmente en cautiverio tus hijos, tus hijas. En cautiverio. 28:59. Y dice el 28:59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Enfermedades malignas y duraderas. ¿Está entendiendo? Una maldición. 28:61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita, para el que dice, no, mi enfermedad no está ahí. Mire, usted empieza a leer Deuteronomio 28 del lado de las maldiciones y nombra tumores, cánceres y cosas así, pero hay gente que dice, no, ahí en la Biblia no está, en Deuteronomio 28 no está mi padecimiento, no está mi enfermedad. Le tengo una noticia, escuche lo que dice 28:61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Qué fuerte es, eso está muy, muy fuerte. 28:66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso. Temeroso. El temor es una maldición. Estarás temeroso de noche, de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Aquellas personas que se sienten perseguidas, que algo les va a pasar y que yo siento que algo me va a pasar y pasan temiendo por su vida, por la vida de sus hijos, no duermen. No duermen orando porque algo les va a pasar a los hijos, porque algo les va a pasar. Es una maldición que tiene que ser cortada. Una maldición. 28:65 dice, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. Desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. ¿Qué es la tristeza? Una maldición. Para aquellas personas que entran en ciclos de depresión y desfallecimiento, es una maldición. ¿Ok? 28:68. Esto está tremendo. Y Jehová te hará volver de Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Allí seréis vendidos
Y vuestros enemigos seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos. Y escuche, y no habrá quien te compre. Ya esto es lo peor. De que nos llevan como esclavos, no hay quien nos compre. No servimos ni como esclavos. ¿Sí se da cuenta? El Señor en la maldición te lleva a volver al sitio de donde Dios te sacó. Eso es una respuesta para aquellos que dicen, ¿por qué yo caigo una y otra vez en la misma situación? Por tiempos estoy bien con el Señor y por tiempos yo me someto y leo la Biblia y oro y me congrego. Pero después termino haciendo lo mismo, el mismo pecado y hasta peor. Y no se explican por qué tienen que volver atrás, por qué tienen que volver al mismo sitio de donde Dios les sacó. Escúcheme bien hoy. Es una maldición. Tenemos que aprender la diferencia de lo que es una maldición y una bendición. Y aprender a cortar esto en nuestras vidas. Estudien Deuteronomio 28. Para que aprendan la diferencia, para que nadie los engañe. Hay gente que ora por cáncer, que ora por cualquier enfermedad y no sana, porque hay una maldición que cortar. Más adelante les voy a explicar cómo se cortan las maldiciones, cómo se corta la maldición. Pero usted es el que tiene que someterse a Dios para todo esto. Vamos a seguir. Les tengo una buena noticia. Aunque nos vendieron como esclavos y aunque muchas cosas hemos pasado por causa de las maldiciones de nuestros padres, por el pecado de nuestros antepasados, hay una buena noticia. Sí hubo uno que sí nos compró, porque ya leímos un texto aquí en Deuteronomio 28 de que serán vendidos como esclavos y nadie los comprará. Pero hubo uno que sí se atrevió a comprar lo que no se vendía. Hubo uno que nos compró a todos y su nombre es Yahshua HaMashiach. A él sea la gloria. Es nuestro Señor Jesús. Nos compró a precio de sangre y nos libró de la maldición del pecado y de nuestra condición de maldición. Nuestra condición en Él tiene que cambiar. Y escúchame muy bien lo que te voy a decir ahorita. Tu condición como hijo de Dios cuando vienes a Cristo tiene que cambiar. No puedes seguir cargando y llevando estas maldiciones de generación en generación. Esto no puede pasar. Porque ya Cristo vino y nos compró, nos pagó con precio de sangre. En el momento en que Jesús estaba siendo crucificado, ¿sabía usted que el sumo sacerdote estaba haciendo sacrificio? Estaban haciendo sacrificio a Yahweh y degollaban. ¿Cómo hacían sacrificio? Degollando. Jesús, si hubiera querido venir solo por los pecados, hubiera sido degollado porque tenía que haber derramamiento de sangre para que pudiera cubrir el pecado. Pero Él no vino solo por eso. Él no vino solo a cubrir, a redimir el pecado. Él vino a cambiar la condición del hombre de maldición a bendición. Por eso tuvo que ir al madero. La cruz simboliza la maldición. Hay gente que quiere portar la cruz porque cree que está más cerca de Jesús. La cruz no es más que un objeto, no es más que madera donde Él murió. Es el lugar donde Él murió. No quieras estar cerca de la cruz, sino del que murió en la cruz. Él tuvo que venir a la cruz, no solo por lavar tu pecado, sino para llevar tus enfermedades, para llevar las maldiciones que dicen en Deuteronomio 28. Pero ¿qué pasa? Pero, hay un pero. A pesar de todo lo que hizo Jesús para librarnos de la maldición del pecado, de la muerte eterna,
y nos redimió con su sangre y pagó por nosotros que éramos esclavos, vendidos, nacimos en esclavitud, como dijo David, en iniquidad me parió mi madre, me concibió mi madre en iniquidad. Pero no debería ser de esa manera. Pero hay un gran pero. ¿Por qué el cristiano se ha acostumbrado a vivir en pobreza, en miseria, en enfermedad, en depresión, en divorcio, en tristezas, en soledad, en escasez, estar oprimido, perseguido? Si ya Cristo pagó. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano tiene que vivir estas cosas? Bueno, esto es por dos factores. Apunte ahí. Esto sucede por dos razones. Número uno, por ignorancia. Hay muchos que no son bien enseñados en sus iglesias, con sus pastores, y ignoran la obra de la cruz, ignoran los beneficios, ignoran toda la obra de Jesús. Por eso hoy en día tenemos que enfocarnos solo en Jesús. Tenemos que enfocarnos en la obra que nos liberó, su sangre, su sacrificio. No es que estoy promoviendo la secta solo Jesús, no. Y estoy sacando al Padre de la escena, no. Los tres son uno, son importantes. Pero necesitamos volver a la cruz, volver a aquel, volver el rostro a aquel y creer en la obra que Él hizo en esa cruz. Número dos, porque se han cansado de pelear la buena batalla de la fe. Muchos quieren ore y se meten en grupos de oración, ore usted, ore el pastor. ¿Usted sabía que usted es la autoridad directa de sus hijos? Que yo como pastor soy autoridad directa de una iglesia, pero no soy autoridad directa de tus hijos. No soy autoridad directa de tu vida. Usted es el que tiene que pelear, aprender a tomar autoridad en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, los beneficios de cuando Él fue lacerado, donde sus llagas por ellas fuimos sanados. Usted es el que tiene que pararse ahí, pelear su sanidad y romper las maldiciones sobre sus hijos. Un pastor lo hace sobre la iglesia en general, pero usted tiene que pelear por lo suyo, porque hay maldiciones que usted va a tener que cortar, porque vienen de generación en generación. Pero la gente no quiere. El cristiano hoy quiere todo fácil. Que otro pague el precio, que otro pelee, que otro ore, que otro ayune, que otro se esfuerce. Y andan colgados de otros. Y usted tiene que saber que usted tiene que aprender a pelear sus batallas. ¿Usted sabía que Dios permite y ciega a los incrédulos? Para que no entiendan o que no crean en la obra de Jesús. Un incrédulo, el Señor lo ciega totalmente. Para que no le resplandezca. Leen la Biblia. Y estoy hablando de la iglesia. Yo no estoy hablando del que está fuera en el mundo, que está perdido. Estoy hablándole a la iglesia hoy. Le estoy hablando a usted que es iglesia, que es cristiano, que busca de Cristo. Le estoy hablando a usted directamente. Gente que va a la iglesia y dice creer en la obra de Jesús y siguen enfermos y siguen alcanzados y siguen miserables y no ven la mano de Dios por ningún lado. Es porque hay maldición, porque no hemos entendido lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hay muchos que son ignorantes de la palabra de Dios por pereza. Se vuelven oidores y no hacedores. El problema es que se acostumbran a vivir en maldición. Ejemplo, es como que a mí se me meta una víbora de esas terribles, que puede ser una cascabel, una víbora que si a mí me pica, una cobra, me mata inmediatamente o mata a mi familia, y que se meta y que yo venga a conversar de la víbora y vieras, ahí la vi enrollada en el patio a esa bandida. Ahí la vi en la sala y no me dejó sentarme en el sillón. Ahí la vi en mi cama, se enroscó en mi cama y no pude entrar a mi cuarto. Es lo mismo, una maldición tiene que ser removida porque es tan peligrosa como una serpiente que usted consienta en su casa. Que por pereza usted no quiera ir a darse el pleito con la serpiente y buscar cómo sacarla de su casa, porque de eso depende su vida y la vida de sus hijos. Es como a quien se le mete un ratón, una rata en la cocina
y no le dé cacería y la rata ande haciendo daños y ande dejando sus defecaciones por todo lado que sabemos que son dañinas para la salud y que no hagamos nada y dejemos la rata ahí conviviendo, la cucaracha en el desaseo, es lo mismo. Usted ve la maldición, ve el problema, pero no quiere removerlo, prefiere huirle, prefiere salirse de la casa y dejarle la casa a las ratas, las cucarachas. No quiere darse el pleito, no quiere ir a buscar. Mire, a mí se me mete una rata a la cocina y yo no paro y ese día yo la cazo. Pero a mí no me hace estragos porque sé que de eso depende la salud mía y de mis hijos. Si yo veo que se mete una serpiente, inmediatamente le doy cacería. Así tiene que ser usted con las maldiciones, pararse firme. ¿Qué es lo que está afectando tu casa, tus hijos? ¿Qué es lo que los ha alcanzado? Pelea por ello, levántate y pelea en el nombre de Jesús y no pares hasta que se dé. Esa es la determinación. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Escúcheme muy bien porque aquí está el secreto. Usted quiere deshacerse de una maldición. Bueno, le voy a decir cómo hoy. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es someterse a Dios? ¿Ok? ¿Quién se debe someter a Dios? Primero que nada, ¿qué dice la Biblia? Someteos pues a Dios. ¿Quién tiene que someterse? ¿Dios o usted? Nosotros. Nos está hablando a nosotros. Someteos a Dios. Resistan. ¿Quién es el que tiene que resistir al diablo? ¿Dios o usted? Yo tengo que resistir al diablo. Es mi trabajo. Es mi responsabilidad. Someterme yo a la obra que hizo Jesús. Someterme a la gracia. Someterme a la sangre, someterme al gobierno divino de Dios, someterme a Dios y resistir. Resistir es pelear, es hacer oposición, es batallar hasta que se vaya. Pues eso es lo que se hace con una maldición. Se pelea, se resiste, se le da combate hasta que se vaya. Y esa enfermedad sea vencida por lo que has creído en Cristo Jesús. Muestra que crees en el Señor y en su obra. Esto es por fe. Esto es por fe. Cristo no fue a la cruz para que usted viviera fregado toda la vida. Cristo no fue a la cruz para que usted siga enfermo, para que Satanás te siga fregando la vida. Piénselo, Cristo fue a la cruz con un propósito para que usted crea en la obra que Él hizo y Él te va a sanar, Él te va a ayudar. Pero nadie quiere pelear la buena batalla de la fe. ¿Hasta cuándo lo vas a permitir? Mire, un día llegó una mujer a un pastor y le dijo, pastor, estoy cansada, que el Señor a mí me sacó de la prostitución, mi madre era prostituta, y el Señor me saca a mí de la prostitución y ahora mis hijas son prostitutas, y en camino van mis nietas, son adolescentes y van por el mismo camino. ¿Y sabe qué le respondió el pastor? Hija, ¿por qué dejaste que esto llegara hasta este nivel? ¿Por qué no interviniste antes? ¿Por qué dejaste que esta maldición alcanzara a tus hijas y tus nietas? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué dejaste que esto llegara hasta este punto? Y hoy yo le digo a usted, ¿por qué usted deja que la enfermedad que tienes, la necesidad que tienes, lo que estás viviendo siga aumentando? ¿Por qué no le pones un alto en el nombre de Jesús? Un día me cansé que me llegaran a visitar los demonios, los brujos y molestaban y molestaban. Y yo dije un día, me paré y dije un momentico, eso no está escrito. Está escrito que Él llevó toda maldición, que hay ángeles que me guardan, que la sangre de Cristo señala en mi vida. Mi casa está orada, mi casa está protegida. ¿Qué están haciendo aquí? Y empecé a orar y dije, nunca más, y nunca más volvieron. Hay que pelear, pero la gente se cansa. Apenas te le dice orar, batallar, la gente se cansa. Pero es nuestra responsabilidad, según Santiago 4:7. Cristo no fue a la cruz para que usted permita que la enfermedad llegue hasta un punto donde ya no haya nada que hacer.
Cristo no fue a la cruz para que tus hijos sigan en drogas, para que tus hijos sigan en alcoholismos, en prostitución, en homosexualidad. Levántate, levántate en el nombre de Jesús y cree en la obra que Él hizo en la cruz y pelea y verás un resultado. Santiago 4:7. Debemos tomar la autoridad en la palabra. Quitarle el derecho, escúcheme, quítale la autoridad y el derecho a las maldiciones que no pueden estar en tu vida porque ya Cristo las pagó, ya Cristo las redimió, ya Cristo las venció. Plantemos la verdad del evangelio. Hoy yo quiero con esta verdad de las maldiciones generacionales, no solo que sepas lo que es maldición, no solo quiero que te quedes con la información, sino que hoy esa palabra te cambie tu forma de pensar, que no te conformes a vivir en miseria, que no te conformes a vivir enferma o enfermo, que no te conformes que tus hijos se están perdiendo en el mundo, que no te conformes. Créele a la obra que el Señor hizo. Aférrate a ella y pelea con eso. Resiste. Sométete a Dios, a su obra redentora. Resiste y el diablo va a tener que soltar. Cristo no solo derramó su sangre para remisión de pecado, sino que fue a la cruz para quitar la maldición y el decreto. Todo lo que Cristo sufrió. ¿Usted sabe lo que el Señor sufrió? Fue una tortura. Lo que le hicieron a mi rey. Fue una tortura lo que él pasó. Para que usted se deje vencer así de fácil. Para que usted se deje matar así de fácil. Para que usted deje que sus hijos se pierdan. Para que usted deje que su familia se pierda. No, Señor. Hoy es tiempo de reaccionar. Hoy es tiempo de cambiar esa mente pobre y miserable, mente de esclavo. Porque nunca vas a ver nada si mantienes una mentalidad de esclavo. Tienes que creer en lo que el Señor hizo en la cruz. Todo el beneficio. Él pagó, fue torturado, fue molido, fue desfigurado. ¿Sabe qué parecía él en la cruz? Un guiñapo, un pedazo de carne molida. Despedazado completamente. Varón experimento en quebranto, dice la Escritura. Para que nos dejemos vencer. Por eso Él nos dejó la fe, para que a través de lo que Él hizo, peleemos por nuestra situación. Pero es usted el que tiene que pelear, no es Dios. Cuando usted se levanta a pelear, Dios se levanta. Cuando usted se sienta, Dios se sienta. Pongamos fe en lo que Él hizo y recibamos lo que por gracia Él nos otorgó. Ya es tiempo de vivir por la gracia que Él nos otorgó. ¿Por qué permites que las cosas lleguen hasta donde han llegado? Escúchame muy bien. Esto es normal para los que están en Adán, pero no para los que están en Cristo. Es normal para el mundo natural, para el hombre que salió de Adán. Pero usted y yo somos gente diferente. Usted y yo no somos cualquiera. Somos hijos de Dios, comprados con la sangre del Cordero. Comprados, pagados. Lo que yo debía haber sufrido, lo que usted debió haber sufrido, lo sufrió Jesús en una cruz. Para que usted hoy empiece a caminar en ese propósito y en esa verdad. Para que hoy te revistas de la autoridad que Él pagó. Y te levantes a pelear por lo que sea que estés pasando. No seas cobarde y pelea. No seas cobarde. Yo sé que estas palabras a muchos le van a chocar. Hay gente que le dice, mire, a mí cuando yo me voy a dar por vencida, mi mamá me llama y mi mamá me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vas a dejar que esto? Tienes que orar, lea la Biblia, ore, ayune, pero combata esto, no se deje. Eso me dice mi mamá y yo reacciono. Y yo, tiene razón. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me estoy dejando? Levántate, me dice mi mamá, levántese. Usted es una mujer de fe. Usted es una mujer de Dios. ¿Qué te pasa? No te quedes ahí, no permitas que siga esto, córtalo de una vez.
Y yo reacciono. Pero hay gente que usted le dice eso. ¿Por qué has dejado que el cáncer avance? ¿Por qué has dejado que esa maldición alcance tus hijos, tus nietos? Y usted les dice eso y se hieren con usted. Ay, ¿esta qué le pasa? Se cree perfecta. ¿Esta qué le pasa? Como si ella también no pasó por ahí. En vez de recibir la corrección. Mi mamá es una que a mí me sacude. Yo sacudo a mis hermanos igual. Cuando yo los veo que no dan más. Bueno, tenemos la fe. Tenemos la esperanza. Tenemos su palabra. Tenemos la confianza de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso es más que suficiente para nosotros. Es más que suficiente. Pelea con eso. Como te dije anteriormente, no dejes que las cosas sigan para más. No dejes que siga fluyendo. No dejes que esto llegue a un límite terrible y empieza a pelear. Combate la maldición porque ya fuimos redimidos, comprados por la sangre del Cordero. ¿Por qué permitimos que las cosas lleguen hasta donde han llegado? Esto es normal para los que están en Adán, pero no para los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo. Nosotros no somos cualquier ser humano, y lo vuelvo a repetir. Tú tampoco eres cualquier ser humano si crees en Cristo. Bota esa mentira. Bota esa mentira que es normal, es natural. Toda enfermedad, lo leímos en Deuteronomio 28, toda enfermedad, aun la que no está escrita en el libro, en este libro santo, ha sido enviada por Jehová. Y entiéndeme una cosa, las maldiciones no vienen de parte de Satanás. Satanás es experto en llevar al hombre al pecado para que se separe de Dios, porque él sabe que se activan las maldiciones sobre su vida. Él es astuto, pero las maldiciones las creó Dios para poner un límite al hombre. Si te pasas de este límite, si infringes esta ley, estas serán las consecuencias y después la muerte eterna. Bota la mentira que todo es normal. Empieza hoy a creer en lo que Cristo hizo, porque Él fue torturado. Lo que Él vivió fue real. Fue real. Para que todo ese beneficio sea real en tu vida, ¿me escuchas? Lo que Él sufrió en su carne, la forma en que fue torturado y molido, fue real para que eso sea real hoy en tu vida. Todo lo que nuestro Rey hizo por nosotros fue real. Gloria a nuestro Señor. Así que hoy les hago un llamado. Ya no sigan. No permitan que la maldición siga avanzando, porque ya no debería haber maldición en nuestras vidas para los que estamos en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Que por ignorancia y por pereza, porque no peleamos la batalla de la fe, nos cansamos, nos aburrimos, las cosas no suceden. Así que hoy le hago un llamado a la iglesia, te hago un llamado a ti que me sigues. No permitas. Levántate y pelea. A mí me ha tocado pelear batallas muy duras, hasta por mi propia vida. Una vez estuve al punto de la muerte y yo le creí al Señor y Él no me dejó darme por vencida. Y luché y aquí estoy. Fui estéril, no podía tener hijos y el Señor me dio hijos. Porque le creí a Él. Fui sanada de una bacteria que tenía en mi sangre. Le creí a Él. He sido sanada de muchas cosas del colon, del corazón, porque le creímos a Él. Una cosa que yo te quiero decir. Satanás va a venir y a emprender más duro sobre lo primero que crea Dios. Por eso Satanás vino en contra de Adán y Eva. Fueron los primeros hombres sobre la tierra. Va a venir por tu primogénito. Si tienes un primogénito y te ha nacido enfermo, podemos orar para que él sane. Hay muchas formas, hay armas espirituales que Dios nos ha dado para contrarrestar toda esa maldad. Pero hay que levantarnos y hacer que eso funcione.
Ya Jesús hizo la obra. Ahora falta que tú la pongas a funcionar a tu favor. Muchos dicen solo basta hacer una oración en Cristo y ya yo acepté al Señor y el Señor tiene que ver cómo me salva, cómo salva a mi familia, cómo hace el trabajo por mí. No, Señor, eso es un pensamiento equivocado. Ahora te toca a ti creer, ahora te toca a ti caminar, ahora te toca a ti esforzarte. En el tiempo de Moisés, a mí me gusta explicarlo así, es una forma dinámica y bíblica. En el tiempo de Moisés, a Moisés se le dio todo en la mano. Estira la vara, abre el mar, tírala al piso, se convirtió en serpiente, háblale a la roca y va a brotar el agua. En fin, todo lo que hizo, habrá nube, habrá columna de fuego, de noche y de día una nube. Y mostraba a Dios su poder, caía maná del cielo, palomino y de todo. Era todo muy visible, parecía pues un poco más fácil y accesible. Dios estaba haciendo maravillas por doquier. Pero cuando viene Moisés es quitado, queda Josué al mando del pueblo de Israel. Entonces aquí cambia el asunto. Y escúcheme muy bien, cambia el sacerdocio de Moisés a Josué. ¿Y cómo es que cambia? Que ahora el Señor les dice, ya con Moisés se fue la nube, con Moisés se fue la vara, con Moisés se fue la columna de fuego, con Moisés se fue el maná y el palomino. Ahora van ustedes a conquistar la tierra que yo les di, llena de gigantes, una tierra buena que fluía leche y miel, una tierra próspera, abundante, pero ahora les va a tocar a ustedes. Esa es la tierra que yo tengo para ustedes. Pero yo no voy a sacar los gigantes de ahí. Yo no voy a pelear contra ellos. Van a ser ustedes. Igual pasó con Jericó. ¿Cómo cayó las murallas de Jericó? Bueno, el pueblo de Dios, el Señor le dio la estrategia. ¿Cómo? Pero ¿quién fue el que tuvo que marchar? Dios con ellos. Fueron ellos. Cambia. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Que si usted no se mueve, el reino de Dios no se va a mover. Si usted se sienta a esperar que Dios haga algo por ti, pues va a tener que hacerse de sal usted y esperando. Dios se sienta, el reino de los cielos se sienta. Pero si el cuerpo de Cristo avanza, si la iglesia avanza, si la iglesia pelea, si la iglesia se levanta con la autoridad que ya Cristo dio, con la autoridad que Él pagó con su sangre, con la autoridad que Él peleó, entonces Dios se levanta a pelear. El reino de los cielos entero está a tu disposición para pelear. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia no quiere moverse. El pueblo de Dios quiere estar sentado en una banca, calentando la banca, y que Dios y el pastor hagan todo. Así no va a funcionar, así no vamos a llegar a ningún lado. Por eso hoy te digo bíblicamente, tienes que pelear. No dejes que estas maldiciones o maldición te siga devorando la generación. Hay que pararla. Y la única manera es que te pares en fe y te pares a pelear por tu salud, por tus hijos, por tu casa. Es tu derecho porque Cristo lo pagó. Con eso me despido. Espero haber sido de gran bendición en su vida y quiero motivarlos a seguir peleando la buena batalla de la fe. Que Dios me los continúe bendiciendo. Oro para que el Señor les abra el entendimiento y que esta palabra sea luz a su vida y que los ayude a fortalecerse cada día más y que ustedes puedan emprender su vida a partir de la vida de Jesús, a partir de su obra. Cree en su obra, cree en Él, cree en lo que Él hizo y vas a ser librado, sanado, liberado, bendecido y guardado. No se les olvide la tarea. Necesito que lean Deuteronomio 28 y no solo que lo lean, sino que se informen. Si hay palabras que no entienden, búsquelas. Hay diccionarios bíblicos en internet que le traducen como ejemplo pústula. ¿Qué es una pústula?
Si hay palabras ahí de enfermedades que ustedes no conocen, búsquenlas por internet. Hay diccionarios bíblicos. Infórmese. Con Deuteronomio 28, manéjelo al dedillo para saber qué es una maldición y qué es una bendición. Hay gente que cree, que me ha dicho a mí que la enfermedad que tienen es porque Dios quería que la tuvieran. Eso es una gran mentira, eso es una mentira de las más asquerosas del diablo. Ninguna enfermedad Dios te la va a poner y la vamos a disfrazar como una bendición. Eso es mentira. Es una maldición que hay que quitar de tu vida. ¿Y cómo se quita? Librando la batalla de la fe. Hay gente que ha luchado contra el cáncer y lo han vencido en el nombre de Jesús. Y pregúnteles, ha sido duro, pero lo hicieron. Lo hicieron. Yo he luchado contra enfermedades también en mis hijos y hemos vencido en el nombre de Jesús. Hemos vencido. Usted permanece hasta que Dios haga algo. Libra la buena batalla de la fe. No disfraces lo que no es de Dios. No llames a una maldición bendición. Hay pastores que dicen, ay, bueno, si Dios no te sana es porque Dios así lo quiere. Es porque Dios así lo ha permitido. Él es soberano. Y no podemos hacer nada. Eso es una gran mentira. Es una maldición que te toca a ti remover. Pelea. Remueve esa maldición. Ya Dios te dio la autoridad. No te conformes. No te conformes. El Señor nos ha dado las armas. Pero te toca a ti pelear. Hay enfermedades que no han sido sanadas. Y es porque usted las está peleando mal. Peléalas en Cristo. Levántate en el nombre de Jesús y pelea. Que Dios te bendiga. Shalom.